No lo subí en la bibliografía, primero porque es un texto bastante extenso y pesado en megabyte, así que se los puedo pasar en una carpeta de Drive. Es un texto interesante de cómo plantea, les digo, esta mirada del docente como artesano, del oficio docente como el oficio del artesano. Y un oficio que dice ella que el centro de actuación está en el alma de los otros. ¿Sí? Ella plantea que es un oficio en ese sentido, en producir cambios en los otros, y que todo proceso de enseñanza, dice ella, deviene de alguna manera en una producción. Los que enseñan serían productores, dice, o transformadores de otros, por lo tanto, la enseñanza deviene en producción, ¿no? Bueno, y en ese papel de formadores, de transformadores, de emancipadores, por supuesto que con nosotros también, se construye este oficio. Ella dice que la enseñanza puede ser en ese sentido entendida como una artesanía, porque tiene que ver con una habilidad de parte de quien oficia ese oficio, la redundancia, para hacer algo bien. Y ahí aparece esta idea de la buena enseñanza, que es la que perdura, aparece esta idea de la buena enseñanza que plantea Lidwin, y de la mala enseñanza, que es aquella que no deja rastros, que no deja huellas, que no deja marcas en el buen sentido. Y en esto de habilidad para hacer algo bien, del oficio que plantea Eliud, habla del esmero, de la dedicación, del criterio o la mirada, que va más allá también, que tiene que ver con lo instrumental y lo mecánico de la educación, podríamos decir lo burocrático, eso le va a pasar siempre, que hay la planificación de alguna manera es un componente que tiene una dimensión burocrática y que se adapta muchas veces a cuestiones institucionales, ministeriales y curriculares, pero que esconde muchísimas miradas, muchísimas perspectivas de construcción personal que se van mejorando o se van desarrollando a lo largo del tiempo en nuestro oficio. Así que bueno, vamos a empezar, pasamos Mariano, con esta idea de oficio pensando en el ámbito en el cual desarrollamos nuestro oficio. Y pensando en una clase aparecen un montón de palabras. Aparece por un lado la idea o de ideas o de nociones, ¿no? Que podemos enfocarla de distintos autores o de distintas miradas, si se quiere. Por un lado, una clase es un desafío, porque todo el tiempo, cada clase es un desafío, y a veces la misma clase con la misma planificación, ya lo hemos conversado, en un curso con respecto a otro, que tienen la misma edad, que estoy cambiando de división, pasa a ser un mundo maravilloso en un curso y un gran problema en otro. Y nunca terminamos, a veces sí terminamos de dilucidar qué es lo que sucede, que pase algo así, y a veces, bueno, por estas cosas que se van dando, como por ejemplo en qué horario doy una clase con respecto a la otra, las características del grupo, mi mayor o menor cansancio, hay un montón de factores obviamente que van influyendo, por supuesto que el grupo de estudiantes influye muchísimo. Entonces, también si se quiere, se puede pensar como un territorio de diversidades, un desafío que incluye un territorio, que se da en un territorio de diversidades, porque por supuesto que confluyen personas muy diferentes en cuanto a su vida, a sus motivaciones, los distintos intereses. Podríamos pensar en las distintas capacidades también de estos sujetos, sus modos de estar en la escuela, ¿no? Y en el aula. Por otro lado, también hay cierto revuelo cotidiano en una clase en relación con los distintos espacios y los cuerpos. En este sentido, Dussel y Caruso plantean que hay una gran relación en esto entre el enseñar y el aprender en cuanto al ocupar un espacio o habitarlo, ¿sí? Que es algo totalmente distinto. Yo puedo ocupar un espacio en forma muy pasiva, uniforme, si se quiere, o habitarlo en relación a armar un espacio, a diseñarlo, a intervenirlo. Lo charlábamos cuando pensábamos los escape room. ¿Cómo planteo, cómo predispongo el espacio en el cual se va a plantear la clase? Por supuesto que eso es más que importante, porque tiene que ver con esa relación entre los cuerpos y el espacio, cómo lo desarmo, cómo lo rearmo, cómo lo reconstruyo.
También podría pensarse que es una estructura mínima de la enseñanza, porque lo más pequeño que se puede llegar a dar en términos de enseñanza es una clase, ¿sí? Y es justamente donde nos vamos a abocar hoy. Es algo episódico, según Edelstein, tiene que ver con un momento que empieza y termina, que tiene sus componentes temporales, pero muchísimos otros componentes, que tiene lugar a partir de distintas secuencias, acciones que se van planteando, por lo tanto, y que también es situada, ¿sí? Es una actividad netamente situada, como decíamos recién, en un determinado espacio donde hay ciertas relaciones. Podemos pensar la clase también como un acto en curso, en el sentido de que lo plantea Edelstein en este libro que se llama Formar y formarse en la enseñanza, se lo recomiendo también. Es un libro que se plantea en términos de varios niveles, pero uno creo que en su formación docente ya tiene que ir teniendo algunas miradas en este sentido. Es un proceso en marcha. Entonces, ese proceso que está previamente diseñado a partir de la planificación, durante el transcurso, como decíamos recién, puede tener un montón de cambios, pero también es un ámbito de concreción, en el sentido, como lo plantea Souto, porque dice que los sucesos y los eventos transcurren en donde cuando los procesos y las relaciones se organizan y se manifiestan, dice ella, en torno al saber que le otorga valor y significatividad a dicho ámbito. Y fíjense ahí la mirada del saber que plantea Souto, esta idea de una configuración didáctica, como lo que habla Lidwin, una clase como una idea de configuración didáctica en cuanto a la manera particular como se va desplegando, cómo la despliega el docente, ¿sí? Con esta idea de querer favorecer esos procesos de construcción de conocimiento, pero también los vínculos, las instancias que se dan respecto a la metacognición, las relaciones que se dan entre la teoría y la práctica, el método que voy a utilizar, son distintos componentes que tienen que ver con esa configuración didáctica. Son, como dice Lidwin, unidades de sentido, dice ella, o unidades de construcción metodológica, aparece de nuevo la idea de Edelstein. Fíjense entonces cómo hay autores que nos van iluminando respecto a estos procesos. Se dice que una clase es un milagro, y en realidad lo dice Pablo Lang, y no me voy a explayar demasiado en eso porque, bueno, primero, les puedo pasar un artículo de Pablo, pero me gustaría que se queden con esa idea, ya que van a tener la oportunidad del año que viene de tenerlo a Pablo como docente, y me parece que puede aportarles mucho. Es una mirada muy interesante la que plantea Pablo respecto al milagro de una clase, porque, bueno, se conjuga todo este mundo, toda esta trama, por eso hoy van a ver tantas obras que de paso después les puedo, no me acuerdo si agregué el nombre de la autora, ahora nos vamos a fijar en las imágenes. Se entretejen tantas cuestiones en una clase, ¿no? Veremos que podemos ya ver que no es solamente esto de me llamaron y llego a la escuela, y bueno, y doy algo que más o menos pensé. Tampoco es algo tan estricto que condiciona mi forma de hacer, ¿sí? No podemos medir la planificación, algo que nos alienta en ese sentido Malbrán cuando nos dice que no tiene que terminar siendo un componente que condiciona nuestro hacer desde el vamos, ¿no? Sino que orienta de alguna manera, es un proceso recursivo, lo hemos conversado ya, esa idea. Pasamos, Mariano. Cuando pensaba en la planificación y buscaba imágenes, me impactó mucho esta imagen, que tiene que ver con esto de embarcarse en una planificación. ¿Sí? Embarcarse en una planificación de alguna manera supone la toma y la trama, como puede verse, de muchas decisiones, recién lo veíamos, ¿no? Que tienen que ver que están relacionadas con la planificación, con esto de anticipar, pero también que de alguna manera tienen que ver con la gestión, con cómo se va a desarrollar esa clase, y ni hablar con la evaluación. Entonces la clase podría también pensarse en términos macro como en tres momentos: la anticipación, todo lo que tiene que ver con el proceso de construcción de la planificación, como la gestión en sí, cómo se lleva adelante esa clase. La planificación de alguna manera es un proceso de gestión de la clase, pero se da en la acción misma, digo, la gestión de la clase. Y la evaluación
por dos lugares, ¿no? Hay que hacer esta diferencia, la evaluación, el tipo de evaluación que voy a plantear en la clase, los instrumentos, los criterios, los indicadores. Ahora, también la evaluación de la clase, que es lo que la mayoría de los docentes no suele hacer en la vorágine en la que después nos metemos, nos introducimos cuando empezamos a trabajar, y más los profes de música, que tenemos un montón de laburo en un montón de niveles, y bueno, con un título como el nuestro, digo, el del instituto, que te permite estar a lo mejor en nivel primario, inicial, secundario, terciario, ¿sí? Y bueno, y esas diversidades de niveles a veces no nos dan el tiempo para decir, quiero evaluar mi clase, autoevaluar de alguna manera la clase, porque es una forma de retroalimentar la planificación. Entonces, esto también ténganlo en cuenta para, ojalá que el año que viene se pueda, para las prácticas, ¿no? En ese proceso de observación de las clases. Cuando uno observa una clase, por supuesto que hay ciertos criterios que considerar, pero también cuando uno observa la clase, o sea su clase o sea la de otra persona, también está bueno de alguna manera evaluar, y la observación parte mucho de eso, de cuáles son las ventajas, desventajas que se dieron en esa clase, cómo podría mejorarse de alguna manera. Entonces la planificación tiene que ver con preparar, con diseñar, con anticipar, con prever de alguna manera, una idea mental que se plasma en la escritura, en términos, por una cuestión, como decíamos hoy, que tiene que ver con cierto orden, que tiene que ver también con cierta burocracia. Ruth Harf, alguien que les recomiendo, una persona ya bastante grande, el año pasado, el anteaño, me parece que vino a dar una charla de oratrices, acá estuvo muy interesante. Ella alienta a ver la evaluación como un producto institucional, no cultural, ya se me propone el esquema, un producto institucional, no solo individual. La mayoría de las instituciones no suelen considerar la planificación como un producto institucional. Y lo digo porque, sacándose, digamos, la careta, hablando coloquialmente, la mayoría de las instituciones no podrían decir que tienen un criterio específico, único, identitario, genuino de planificación. ¿Sí? Se suele considerar, se suele dar cierta libertad para la planificación, y si no se la da, digo, no siempre hay criterios pedagógicos sólidos que se sustenten en relación a un proyecto institucional, en todas las instituciones, ¿eh? Estoy hablando en términos generales. Por supuesto que hay instituciones que desde el vamos te dicen, mira, en esta escuela se planifica así porque la enseñanza se concibe así, los métodos que nosotros consideramos son estos, nuestra mirada del aprendizaje es esta, y de la enseñanza. Pero la verdad que son muy pocas las instituciones que realmente lo explicitan en todo momento. En el aprendizaje musical de los niños, otra vez vuelvo a ese libro, que lo digo siempre, es un libro que hay que volver y volver y volver, y no pasa de moda y no le pasan los años. Se habla del plan de clase como un recurso al servicio del docente, ¿sí? Una especie de guía facilitadora de su acción y no al revés, ¿no? Esto que decía yo hoy, que no condiciona su acción, sino que tiene que ver con facilitarla de alguna manera. Permite prever múltiples alternativas, poder reflexionar sobre cada componente, los diferentes momentos, ¿sí? Que hoy los vamos a considerar, entre ellos, bueno, los temas, las actividades, la evaluación. Y esta autora nos propone identificar los distintos momentos o etapas, mencionando las decisiones y actividades que implican los mismos. Eso la verdad que está bueno, decir, bueno, ¿qué decisiones voy a tomar como docente en alguno de estos componentes, respecto a estos componentes de la planificación, respecto a estas actividades, respecto a estas etapas que se van tramando y desarrollando en una secuencia didáctica? Pasamos, Mariano. Me encontré con esta frase que me gustó compartirles: planificar la enseñanza es al mismo tiempo un ejercicio de la imaginación y de toma de decisiones en el que los saberes disciplinares son pensados desde el lugar de la enseñanza y en contexto. Una especie de diario viajero, el espacio textual que permite, mientras se está escribiendo, reflexionar sobre la práctica, pensar acerca de ella y pensarse en ella. Miren si ahí no hay una trama
un tejido muy, muy complejo y a la vez amplio, porque tiene que ver con un espacio en el cual nos vamos a repensar como docente mientras lo estamos escribiendo, en el cual vamos a reflexionar sobre nuestra propia práctica. La verdad que me pareció muy interesante. Lamentablemente no estaba citado el autor y habría que buscarlo. Pero bueno, pensar en esto de que la tarea de planificar de alguna manera supone que un docente que no solo piensa, sino que además siente y hace en contexto, ¿sí? Que tiene que ver con este contexto, que domina ciertos contenidos, lo curricular, del campo de la enseñanza. Yo creo que eso es un trabajo que de alguna manera, siendo didáctica 1 cuatrimestral, queda de alguna manera pendiente. Yo creo que hay que ir permanentemente al diseño curricular, a pesar de que haya allí un recorte, pero hay un recorte criterioso. Y hay muchos datos, muchas pistas para sacar de los diseños curriculares, sean de Santa Fe, de Buenos Aires, del Chaco, de Entre Ríos, sea el nacional, sean los NAPS o los antiguos CBC, de la pasada Ley Federal de Educación, pero hay mucho. Los marcos curriculares nos pueden, provinciales, nacionales, nos pueden dar muchas cuestiones particulares, muchas pistas, como decía recién, pero también el proyecto institucional a veces nos las aporta a la hora de planificar, si, como decía yo hoy, es un proyecto institucional que explicita sus premisas, sus lógicas. Pasamos, Mariano. Esta autora que les estoy citando bastante, Edelstein, tiene un libro, bueno, lo decía hoy, Formar y formarse en la enseñanza, y plantea algunas ideas muy interesantes respecto a la planificación, porque habla de construcción metodológica, me parece que es una idea conceptual bastante potente. Dice que en ella cada propuesta de enseñanza, como dice ahí, se asume como acto creativo que se construye caurísticamente a partir de un objeto de estudio específico, teniendo en cuenta ciertos sujetos particulares, fíjense cómo se va tramando lo que hablábamos hoy, y contextos determinados, ¿no? Es tener una mirada, dice ella, de mediadores pedagógicos del proceso, porque tenemos de alguna manera una noción de las interacciones que se dan entre los estudiantes y con los contenidos, pero también de nuestra propia interacción allí, ¿no? En ese contexto. Dice ella que quienes enseñan necesitan tener cierto dominio del conocimiento, la habilidad o experiencia que desean transmitir. Eso, ni hablar que se va construyendo con el tiempo, pero se va construyendo. Pero dice que no es suficiente, que se necesita además pensar para qué enseñarlo, cómo enseñarlo. En ese sentido también Steinman nos da muchas pistas respecto a eso, y qué decisiones tomar respecto a ello, recuperando aspectos de la didáctica. Y ahí aparece cuánto de todas estas palabras, de todas estas clases, de todos estos conceptos, después hacen carne en la práctica. ¿Sí? Sabemos que la didáctica se alimenta de la práctica, pero a la vez nos va aportando en esa alimentación de la práctica nuevas miradas, nuevas perspectivas de acción. Pasamos, Mariana. Hay otras instancias que se podrían considerar, además de la actuación o de la perspectiva de la construcción metodológica, que tienen que ver con el diseño propiamente dicho, o la previsión y la valoración crítica posterior, lo que hablábamos hoy, ¿no? Perdón. Y aparece de nuevo Edelstein con esta idea de la crítica posterior de una clase. Lo preactivo, lo interactivo y lo posactivo de la enseñanza. ¿Sí? El diseño plasma esta construcción por escrito y permite comunicarla y volver sobre ella. No todo el mundo lo hace, pero estaría bueno hacerlo. Me parece que es una instancia interesante que se tendría que considerar en las prácticas, que se considera, ¿sí? Se considera, pero darle mucho sentido a esto, de qué es lo preactivo, lo interactivo en el mismo acto en que se desarrolla una clase, y lo posactivo de la enseñanza en relación a una instancia que mira desde afuera lo que ya aconteció. ¿Sí? El separarse del objeto de análisis me parece que siempre trae buenas pistas
respecto a nuestra mirada, ¿no? Y respecto a una evaluación de un proceso. ¿Pasamos, Mariano? Bien. Hay una frase de Bernardo, un autor de 1991, dice que ninguna planificación va a ser buena un docente que no lo sea. No sé, me impactó cuando buscaba, leía distintos materiales para la clase, pero indudablemente dice conseguirá que todos hagamos las cosas mejor. Yo creo que la planificación puede llegar a aportar pistas que a lo mejor, la revisión sobre todo de una planificación, pistas que a lo mejor no consideramos, hacer consciente ciertas cosas, decir, por ejemplo, bueno, la verdad que no me pongo a planificar, no me he puesto nunca a planificar pensando en un producto final. Yo la mayoría de las personas sí, pero digo, no me he puesto a planificar pensando en las formas de representación que voy a utilizar. ¿Cuáles son las puertas de entrada de una planificación? Bueno, pueden ser muchas, son muchas, y pueden ser muy dispares a veces, o pueden ser aleatorias, digo, en relación a muchas cuestiones que le dan complejidad a la enseñanza. Una de ellas, por ejemplo, el contexto. Ahora, como lo dice esta placa, siempre vamos a tener una etapa de diseño, de previsión, de anticipación, cierta hipótesis de trabajo, que después se va a plasmar en una comunicación, por escrito y en una acción. Pasamos, Mariano. Dice, tomamos esta noción, consideramos, tomando esa noción que decíamos antes, la forma escrita de la planificación pensando a la misma desde la fundamentación, algo muy importante que no todo el mundo considera en una planificación, no puede faltar la fundamentación, justamente ahí estamos, como lo dice la palabra, fundamentando las bases conceptuales, empíricas, nuestra mirada de la disciplina, nuestras acciones, nuestra mirada de la evaluación. ¿Sí? Por supuesto que una fundamentación no tiene que ser un libro, pero también la reflexión posactiva, lo que venimos hablando, ¿no? Que se produce en tanto entramado como parte de tal construcción. Pasamos. La planificación dice que permite explicitar y explicar la propuesta de enseñanza, ¿no? En términos básicos sería eso. De alguna manera, como decíamos recién, hacerla comunicable, comprensible para otras personas, para nosotros que la creamos, de alguna manera, que termine siendo una guía, pero también revisarla, evaluarla, reformularla de alguna manera, ¿no? Y decía que podría ser entendida como una instancia donde se toman decisiones pedagógicas, didácticas, que nos van a involucrar y muy de lleno cuando planificamos. Una instancia donde hacemos explícitas nuestras intenciones, donde anticipamos determinado sujeto, donde organizamos, decidimos la acción. Pasamos, Mariano, tiene que ver entonces con eso de anticipar, con esto de explicitar y anticipar, pero también de organizar ciertas ideas. Hay algunas preguntas que son fundamentales y yo diría que más que orientativas en el momento en el que se construye la planificación. Primero decidir y seleccionar ciertos objetivos y contenidos que tienen que ver con el qué enseño. Por supuesto que hablar de alguna manera de lo que es lo secuencial, en términos de contenidos y actividades, en relación a lo que decidí antes, objetivos y contenidos, bueno, cómo se enganchan en esa secuencia, esos contenidos y esas actividades, en qué momento, y ahí aparece el tiempo, se trama, fíjense, y ahí aparece lo metodológico también como tercer elemento, ¿cómo lo enseño? Entonces, en esta raíz metodológica o en esta base metodológica surgirán algunas estrategias. ¿Sí? Les pasó a ustedes, por ejemplo, en el proceso de planificación, seguramente a los grupos de los escape room, que no eran una clase, ya lo sabemos, un producto cultural, pero cualquier planificación tiene
tiene que ver con estos momentos. ¿Qué y cuándo evalúo? Por supuesto que va a ser algo que se tendría que pensar antes y no durante el proceso, aunque a veces, como nos ha pasado, me ha pasado muchas veces, la evaluación de alguna manera se rediseña a partir de cómo se está dando el proceso, porque justamente la evaluación tendería, ojalá sea así, la conciban así, a ser un elemento procesual, y no un elemento que tiene que ver con un camino, un lugar al que tengo que llegar, y solamente ese final define la evaluación. Por supuesto que la evaluación es procesual, entre otras cosas. Al planificar estamos configurando de alguna manera un determinado modo de la experiencia escolar, como decíamos, y estamos recortando de cierta manera el mundo que vamos a enseñar, ¿sí? Porque ahí aparecen los diseños curriculares, estamos recortando en cuanto a contenidos, en cuanto a actividades, estamos recortando en relación a nuestra estrategia metodológica y estrategia de enseñanza, ¿no? Y algunos elementos se tienen que contemplar en conjunto y otros a lo mejor más separados. Yo creo que la mayoría de los componentes de la planificación, por eso hay tantos tejidos hoy, permanentemente están tramados, permanentemente, y a tal punto que en alguna manera, en algunos momentos hasta se consideran iguales a nivel jerárquico, a pesar de que tienen particularidades muy, muy diferentes. Ni hablar que la planificación de un docente es una forma de conocer las actividades que él hace, cómo adapta el currículum, sus propias concepciones de la enseñanza, por eso se plasma muchas veces en la fundamentación del aprendizaje, cómo va llevando a cabo su acción didáctica en el aula, lo que tiene que ver con lo interactivo. Digo esto porque un buen o mal docente muchas veces se mide por la práctica, pero ¿cuánto nos aportaría la planificación? ¿Sí? Pues como que ahí también entra en juego esto de la planificación, cuánto impacta en la práctica, cuánto necesitan determinados docentes de la planificación para tenerla como un elemento totalmente ordenador y cuánto otros docentes la consideran como algo meramente burocrático, con lo cual cumplen y después saben que por su misma, por su misma capacidad de adaptación a distintos contextos o practicidad, se dan el lujo, de ir variándola a pesar de que se especificó determinada cuestión, ¿no? Como una cuestión más burocrática. Surgen algunos interrogantes que requieren entonces marcos operativos. ¿Qué enseño? ¿Cuándo lo enseño? ¿Cómo lo enseño? ¿Qué y cuándo evalúo? Pasamos, Mariano. Entre tantos materiales de planificación está el de estas dos autoras, que la verdad que está interesante cómo se plantea, por eso les hice algunas capturas de pantalla, porque realmente se los recomiendo, está muy, muy, muy claro todo esto. ¿Qué implica una planificación? Bueno, como decíamos hoy, una representación de algo que va a acontecer a futuro, por eso lo anticipamos de alguna manera, anticipamos nuestras acciones, tiene que ver con la incertidumbre y mucho, ¿sí? Es un plan de acción, como todo plan de acción, tiene de alguna manera un gran componente de incertidumbre, por eso se habla o nos aporta tanto una etapa diagnóstica. Yo empiezo el año y empiezo con un diagnóstico, pero por muchos motivos, entre tantos, para conocer qué se sabe, qué características tiene el grupo, ¿sí? Eso me parece que es algo que tenemos que considerar como básico, porque va a implicar después un componente, una mirada más estratégica de la planificación, de los componentes que se van a tramar en la planificación. Indica lo que debería suceder, una intención marca, un rumbo, un camino a seguir, como decíamos, un posible rumbo bastante definido, lo más posible, pero digo, con cierta readaptación permanente de acuerdo a muchísimas particularidades, como decíamos recién, una forma de explicitar, de ordenar los distintos procesos, de justificar, ahí está lo que decíamos hoy, de fundamentar, podría parecer. Así que fíjense cómo se van repitiendo ya unos cuantos términos. Pasamos, Mariano. La siguiente placa les presenta lo que yo les decía en términos de planificación que va a ir aconteciendo en las distintas didácticas.
Para la didáctica 3 vamos a estar hablando de planificación anual, viendo sus especificidades, que sabemos que no son las mismas que el plan de una clase, ¿sí? Que son de alguna manera mucho más complejas, donde se traman más cosas, donde esas cosas que se traman pueden pensarse de una manera más lineal o más transversal en algunos casos, si se quiere también más disruptiva. Aparecen las unidades didácticas que dentro de la planificación anual pueden convivir con la planificación anual, pero tienen sus particularidades, sobre todo en términos temporales, lo cual implica o impacta en lo procesual. Si tengo más tiempo, el proceso de construcción de conocimiento, por supuesto que va a ser otro. Puedo pensar en términos de secuencia didáctica, que yo creo que lo hacemos casi siempre, pero yo creo que surge más ante alguna instancia, actividad en la cual, por ejemplo, una clase abierta. ¿Sí? Una clase abierta donde vienen los padres. Me ha pasado en la escuela que cada 2 años en la primaria me pedían clases abiertas, de primero a séptimo, y bueno, y recibíamos a 45, 50 papás, mamás, abuelos, tíos que venían a las clases abiertas en un gran salón que disponíamos para la ocasión. Y entonces uno ahí, ¿en qué contexto piensa? Bueno, van a estar los padres, los quiero involucrar, que no sean actores pasivos. ¿Cómo los involucro? ¿Cómo los llevo a esta mirada del niño? ¿Cómo coloco la noción del arte en ese contexto? ¿Cómo cómo los involucro en las actividades? Entonces a lo mejor uno piensa en ese sentido más en una secuencia didáctica porque dice, bueno, no es una clase del programa con los chicos, curricular, ¿sí? Tiene otra mirada. Ahora, el plan de clase, que es lo que estamos abordando, esa es la idea, y los proyectos áulicos que de alguna manera dialogan a lo mejor con lo que sería la idea de una unidad didáctica, donde, bueno, dialogan en qué sentido, en términos de la concreción de un producto, de una hipótesis o situación problemática al principio, del desarrollo que tiene que ver más tiempo. Entonces es como que están fuera de lo que sería un plan de clase, y si se dieran, digamos, serían muy reducidos, demasiado. No sé si tendrían tanto sentido un proyecto de una clase. La verdad que no lo tendría, ¿no? Pasamos, Mariano. Y de acá nos metemos de lleno en esto de pensar las clases, ¿sí? Como esa gran red, esa gran trama, en la que los componentes van cobrando distintos sentidos de acuerdo a lo preactivo, a lo activo o a lo posactivo, ¿no? A lo que veníamos conversando hoy. Dentro de los tiempos de la clase sabemos que dentro de la planificación sabemos que va a haber tiempos de la clase a futuro, pero que ya se están revisando previamente, y a posteriori de la clase, pensamos también que esos tiempos se revisan en otros tiempos y en otro momento, lo cual implica, como decía hoy, mirar la clase desde afuera. Pasamos, Mariano. Steinman, un autor que les recomiendo en términos de planificación y mucho, hay muchas charlas de él, pueden considerarlas como muy orientadoras. Él viene trabajando mucho lo que es la planificación. Refiere en diferentes artículos y conferencias, él va hablando sobre todo en las que viene llevando a cabo en los últimos años, de 6 categorías. Desde la noción de reflexión, si se quiere, prospectiva, que es la que propone él, o sea, la anticipatoria a una clase, y considera postulados de otro autor, que es Perrenoud, ¿sí? que plantea ciclos de aprendizaje, así se llama su libro, Un camino para combatir el fracaso escolar. Él habla de distintos sentidos. Un sentido pedagógico que tiene que ver con los propósitos de la clase, las distintas intencionalidades, como hablábamos hoy, las particularidades, que tiene que ver con lo cualitativo, una perspectiva que de alguna manera nos permite delinear esa acción que va previendo la cognición. Ahí es donde aparece el tema, algo general, sin un enfoque particular. Por ejemplo, decir, bueno, voy a enseñar, supongamos, vayámonos de la música. Él da un ejemplo, dice, voy a enseñar la casa. Y aparece también el contenido, donde se especifica temáticamente una categoría conceptual. Por ejemplo, la casa en tanto hábitat compartido.
Entonces lo pienso en términos macro o más amplios, en relación a un tema o en relación a un contenido, ya voy a cierta especificidad o cierta categoría conceptual. Él considera las categorías conceptuales como un conjunto de nociones que uno pretende enseñar y que de alguna manera tienen relación a una estructura conceptual, y que él habla de decir, por ejemplo, la casa como hábitat compartido, experiencias cotidianas, espacios de privacidad, procesos de comunicación. Entonces aparecen distintas categorías dentro de lo conceptual. Y después hay una idea que toma de Edelstein, de nuevo esta autora, que nos plantea los desafíos cognitivos, ¿no?, a programar, que tienen que ver con esto que se manifiesta tanto dentro de la estructura cognitiva, es decir, por ejemplo, bueno, la comprensión como resultado de una determinada propuesta didáctica, y que se presenta como un verdadero catalizador, dice él, del contenido, como un disparador de la actividad didáctica. Los desafíos cognitivos, acuérdense de lo que nosotros estuvimos viendo respecto a la enseñanza de la comprensión. Requiere posicionarnos en una idea de la comprensión, de esto de hacer con la información que se incorporó en otros contextos, ponerla en uso en otros contextos, ¿no? Y aparecen ahí ciertas preguntas como, por ejemplo, ¿cómo quiero que trabajen cognitivamente mis estudiantes? A medida que uno va propiciando distintas actividades. ¿Qué categorías conceptuales voy a manejar en relación a los desafíos cognitivos que propongo? Entonces ahí empiezan a cruzarse muchas decisiones que tienen que ver con lo curricular, decisiones y recortes que tienen que ver con lo curricular, si yo estoy parado en una perspectiva de la enseñanza para la comprensión. Que de paso les digo, en la bibliografía que les cargué, hay algunos materiales muy específicos respecto a esta teoría. Es una teoría que viene trabajando mucho Gardner desde el autor de las inteligencias múltiples, ¿no?, y su proyecto Cero desde fines de los 90, mediados de los 90, y que dialogan mucho con la mirada de las ciencias cognitivas y del aprendizaje en ese contexto, ¿no? Pasamos, Mariano. Dentro de esas 6 categorías aparece también el formato de la actividad, como, de alguna manera, la actividad como motor de la enseñanza, ¿no? Sabemos que dentro de una planificación, ni hablar que las actividades, el plan de clase y la explicitación de las actividades son, de alguna manera, el motor de la enseñanza. Muchos docentes, y me pasa, y seguramente les pasará a quienes ejercen de alguna manera la docencia, la actividad es como que el gran problema, el más urgente a resolver en una clase, dice Steinman. Y la verdad que eso condiciona mucho, porque a veces nos lleva a pensar más en la actividad que en el contenido, más en la actividad que en la comprensión, más en la actividad que en la evaluación. Entonces, ahí aparece esto de por qué hay una trama, hay una red en una clase en la cual debería considerarse como una complejidad de elementos que, como decíamos antes, se destacan más o menos de acuerdo al momento. Esa construcción metodológica tiene, por supuesto, una alta relación con lo teórico y también con lo práctico, en relación a las distintas decisiones que se vayan a considerar. Pero aparecen también los recursos didácticos. En ese sentido, Steinman dice que son los distintos medios materiales, instrumentales, tecnológicos que vamos a utilizar, después vamos a hablar un poquito de eso, y que son de alguna manera una apoyatura para nuestra enseñanza, que persiguen distintos objetivos, después lo vamos a explicitar un poquito más, pero más que nada quieren promover distintas situaciones y escenarios. Esto de decir, por ejemplo, bueno, voy a incorporar un escape room dentro de una clase presencial, que es un producto cultural que no estuvo pensado para una clase, pero ahora lo estoy incorporando en una clase, o supongamos una publicidad televisiva, o supongamos una animación, o un video de un youtuber, supongamos, ¿no?, entre tantas cosas que van apareciendo, como una lógica que fue hecha no con fines pedagógicos, sí, el nuestro escape room, pero supongamos que elegimos otro, y la incorpora en un escenario en el cual el guión pedagógico tiene muchísimo peso. Entonces, ¿qué empieza
cómo empiezan a resonar esos recursos didácticos en términos de la propuesta pedagógica. Y después, bueno, el tiempo, que sabemos que se presenta como una dimensión cognitiva. Steinman dice que es uno de los grandes miedos de los docentes, el tiempo, y nos pasa permanentemente el no llegar con el tiempo, y en realidad nos pasa en la vida, porque bueno, cada vez hay, pareciera, no sé, es una percepción mía, como más cosas de las cuales hablar, más cosas que analizar, hay más, cada vez tenemos en nuestra disponibilidad más información, y es como que cada tema va ampliándose en cuanto a perspectivas, miradas. Entonces debemos considerar la clase como una construcción que se va realizando a medida que la clase se piensa de alguna manera, eso es lo que propone Steinman, pero no se trata de una secuencia ordenada, él lo propone así. Está bueno esto de tiene que tener un orden, sí, pero muchas veces la misma implementación lleva a cierto desorden. Ahora, si se tienen en claro los componentes y se los ha planificado y tramado ordenadamente, yo creo que no deberían generarse situaciones en las que uno dice, bueno, ¿y ahora para dónde voy? Justamente por eso también hay un programa, la planificación tiene que ver con un programa, una manera de programar nuestras distintas acciones. Bien, pasamos a la otra, Mariano. Y acá, respecto a lo interdidáctico, plantea Steinman una mirada, digamos, divide estas categorías en dos grupos. En lo interdidáctico, por lo que tiene que ver con relacionarse con otros campos del saber, nuestra disciplina con otros campos del saber, y lo intradidáctico al interior de la didáctica de nuestra disciplina. Entonces, ahí en ese sentido, plantea algunas preguntas que hoy ya le estábamos haciendo, ¿no? Que podrían considerarse la puerta de entrada de una clase, dice él. ¿Cuál es la puerta de entrada de una clase? El sentido pedagógico. ¿Por qué voy a enseñar este contenido? ¿Qué quiero con esta clase? ¿Cuál es mi intención? Ahí aparecen los propósitos del docente. ¿Sí? Me parece que es una pregunta que no siempre nos la hacemos. Más que nada, repito, o que quizás pero no es que no la hacemos porque la olvidamos, la vamos incorporando como algo natural, como todas las cosas que se naturalizan, ¿no? Surgen espontáneamente y a veces no hace falta detenerse criteriosamente en ella, pero no viene mal saberlo. Las categorías conceptuales, ¿qué enseño? Si antes pregunté por qué lo voy a enseñar, ¿qué enseño? Y después otras cuestiones más complejas como los desafíos cognitivos, y que tendrán que ver, por supuesto, con más complejas y que tienen que ver con lo estratégico, con lo metodológico mío. ¿Qué desafío? Y que, por supuesto, que llega a nuestros estudiantes. ¿Qué desafíos cognitivos pretendo que los estudiantes hagan con esos conceptos? ¿Cómo voy a percatarme de que lo hacen? Imagínense si ahí aparece la idea de comprensión. ¿Qué escenarios voy a promover en relación a eso? Bien. La que sigue, Mariano. Y dentro de lo intradidáctico, él habla de progresión de formato como las puertas, dice, como incluye las puertas de formato de actividad, recursos didácticos y el tiempo. Pensar la clase a partir de la actividad, dice él, que se va a proponer, los recursos didácticos que se requieren para esas actividades, o también desde el tiempo de la clase. Entonces, dentro de lo didáctico, por eso lo de intradidáctico, estos elementos impactan y mucho en términos de la planificación. Esta construcción puede abrirse, en esta construcción digo, puede abrirse cualquiera de estas puertas, pero no se puede dejar pasar ninguna. ¿Sí? Eso creo que es algo importantísimo. Son componentes que si los dejo pasar, bueno, puede pasar que la clase se da igual, no pasa nada. Lo que pasa es que después impactan en la acción. Y uno dice, no tuve en cuenta los tiempos de clase, o lo que nos pasó a nosotros, por ejemplo. A veces los tiempos de la clase tienen que ver con factores externos. Y entonces aparecen paros docentes, o entonces aparece una pandemia y te dicen tenés que dar clase así, y los chicos no se conectan, no está pasando también en este contexto, se está dando mucho, se están haciendo muy presentes estas puertas, estas componentes de una clase.
del plan de clases. Porque, por ejemplo, cuando empezó el año sabíamos que se podía llegar a cortar la presencialidad, estoy hablando de primaria y de secundaria. Sin embargo, la mayoría de nosotros planificó pensando en que eso podía ser intermitente, a lo mejor de alguna semana. Y hoy ya llevamos varias semanas así, y no sabemos, me parece que en los últimos 2 años, ¿sí? El pasado y no sea futuro, estos componentes se tienen que revisar a la luz de la complejidad que es el mundo. Y impacta, por supuesto, como en todos los casos, y como en todos los, digo, en todos los ámbitos, ¿no? No solamente en la educación. Entonces, me parece que tienen que estar muy presentes, son fundamentales en la planificación. Pasamos, Mariano. Y bueno, esto que ya se nombró hoy, ¿no? Gustavo, perdón, te hago una cosita. Elena levantó la mano. Elena, dale. Antes de que me olvide, que ustedes tienen noción de un software que invierta la pantalla mientras está en videoconferencia y me pueden pasar el tip, por favor, porque yo sé que se me va a escapar después preguntarlo. No creerían lo complejo, o sea, sí, seguro, lo complejo que es dar clases de instrumento cuando la orientación del cuerpo ellos la perciben como un espejo frente a la pantalla y yo en realidad aparezco del otro lado. Creo que se puede. Está en la configuración del video. Del video. Mirá, yo estoy acá con la mano esta y ahí estoy del otro lado. No sé si se me nota que voy cambiando. No. ¿No? A ver. A mí no me cambian nada, por ejemplo. Fíjate que, pero en mi pantalla. De la complejidad. En mi cámara. Ah, en lo que estás compartiendo. No. En mi cámara web. En la cámara web de él. En la cámara web mía, mirá. Ahí voy cambiando, fíjate. Es gracioso lo que te digo. Lo sigo viendo yo todo del mismo lado. Lo vemos igual, Mariano. No, lo vemos igual. No cambia. Bueno. Bueno, la dejo ahí. Si se les cruza algún recurso tecnológico a cualquiera, por favor. Lo que pasa es que si vos decís, Elena, dentro de una videoconferencia. A ver, Martín. Si vas a iniciar video, viste, hay una flechita hacia arriba, al costado, ¿no? Circunflexa hacia arriba, ¿la ves? Sí. Ahí dice configuración del video y ahí dice reflejar mi video o no reflejar. No sé si eso funciona para lo que vos estás diciendo. Lo tengo que probar, gracias. Fíjate por las dudas porque yo pongo reflejar mi video y me cambia de orientación. Claro, es lo que yo hacía recién, pero no me cambió, así que no sé. Y en términos del instrumento. Capaz que te dice reflejar para cómo te veas vos. Claro, sí. Si no podés entrenar, tocar la guitarra con la otra mano. Es viola de cuerda frotada y en la orquesta estudiamos el instrumento todo con la misma orientación. Mirá, yo te cuento algo, Elena, como guitarrista zurdo, que a lo mejor acá hay algún zurdo o zurda. Yo veo a un diestro tocar y es lo más cómodo que puede haber. Se me sienta un zurdo igual que yo al lado y me quiero morir. Y después pienso, me ha pasado, cuando tenía que enseñar guitarra, digo tenía porque hace ya un tiempo que no lo hago, porque enseño en la escuela, pero en los primeros reemplazos, digo, en el liceo, en otras instituciones o en clases particulares, ahora sí, Mariano, vemos que te das vuelta, pero no, horizontal y vertical. Me pasaba esto de decir, qué incómodo que le debe resultar como zurdo yo a la mayoría de los diestros para enseñarle guitarra, cuando la mayoría de sus profesores fueron diestros. Bueno, es todo un tema ese. Pero, claro, de todas formas, Juliana, o sea, es como que... Sí, Juli, no sé qué iba a decir. No, nada, estaba probando también lo de reflejar video y que me digan si se veía al revés, pero aparentemente no, porque nadie se dio cuenta, así que no. Bien. Bueno, cualquier cosa te damos ahí una pista después y vamos a ver si encontramos algo. Volviendo a esto, decíamos entonces la importancia de lo prospectivo y lo retrospectivo, ¿no?
como algo que anticipa de alguna manera y nos permite pensar en cuestiones más detenidamente, más creativamente, más originalmente. Pensar en términos de innovación, ¿por qué no? Innovación pedagógica, didáctica. Y lo retrospectivo, otro tipo de análisis, ¿sí? Que considera otro momento, otro tiempo, y que nos ayuda a analizar lo que realmente podemos develar que ha sucedido en una clase. No siempre, pero la mayoría de las veces nos permite más que nada la mirada retrospectiva a eso. Bien, y considerando que no nos queda tanto tiempo, ahora viene, digamos, los componentes específicos de la clase. Yo voy a tratar de ser lo más claro y preciso. Por supuesto que esto pueden encontrarlo en muchísima bibliografía, parte se los cargué, en parte, como siempre digo, hay disponibilidad y hay mucho de bibliografía en distintos lugares, pueden pedirme más, uno siempre piensa cuánto carga para que no sea demasiado, a pesar de que, como les digo siempre, queda como una biblioteca personal que van construyendo en estos pasos, ¿no? por la carrera. Cada uno de los componentes, según Bruso y Vaccaro, dos autores que trabajan esto, son interdependientes y tienen que estar ordenados con cierta coherencia. Lo que pasa es que después vamos a ver algunos modelos de clase y esa coherencia va cambiando, aunque hay cosas que no se discute dónde tienen que estar en una planificación. Propósitos y objetivos, por ejemplo, son dos aspectos que aparecen ahí como siempre centrales al comienzo, después de la fundamentación, que ahí yo no lo escribí, fundamentación ni hablar que tiene que estar antes que nada, hoy lo decía, pero estas dos palabras, estas dos componentes de la planificación anticipan las acciones, las orientan, de alguna manera la orientan, y definen las intenciones, más que nada los objetivos y los propósitos tienen que ver con esto de las intenciones de la enseñanza, ¿no? Aquello que el docente, la docente va a hacer, o lo que los alumnos van a hacer, ¿no? Y por eso tiene que ver con, cuando decimos actividades, hablamos, que yo ahí agregué la letra E o la A, de acuerdo a la enseñanza o el aprendizaje. Sabemos que en una planificación se ponen en juego esas dos miradas, el docente a la hora de planificar, por supuesto que focaliza más en la mirada del estudiante, aunque no deja de considerar lo que él va haciendo. Sobre todo al principio, digo, en los primeros, yo creo que eso les va a pasar mucho en las prácticas, en los primeros años de la carrera uno está muy atado a esto, bueno, ¿y qué voy haciendo yo? Ahora, después, dentro de un ratito, no es que eso después desaparece, pero repito, es como que se va volviendo más natural, se va volviendo un proceso que uno hace con más soltura a medida que va pasando el tiempo y las clases, y focalizar en las actividades de los estudiantes de alguna manera también condiciona en qué voy a hacer yo, porque ni hablar que voy a estar ahí como en nuestro rol de orientadores, mediadores, facilitadores, ¿no? Expresan finalidades, entonces que van a tener ciertas acciones e interacciones que se van a dar en la clase. Los propósitos, yendo más específicamente a estas dos primeras palabras, bueno, tienen que ver, por supuesto, con lo que el docente, lo decíamos recién, pretende hacer en pos de que el estudiante pueda alcanzar algún logro al finalizar el proceso, el resultado de sus experiencias. Tienen que ver con esa intencionalidad y de alguna manera direccionalidad. Decíamos recién intencionalidad, pero también una direccionalidad que yo le voy a dar al acto, ¿sí? Esa intención en relación a ciertas finalidades, nos va a dar una dirección que intenta darse respecto al proceso. ¿Cómo se plantean los propósitos? Que esto es algo que después se cometen muchos errores en las prácticas. Se plantean con el verbo en infinitivo y luego la intención, ¿sí? O la finalidad o rasgo central de la propuesta. Por ejemplo, propiciar el análisis de obras musicales para la audiovisión, por dar un ejemplo. Habilitar un espacio para la exploración sonora de fuentes no convencionales. Entonces empiezo con el verbo, voy a la acción, ¿sí? Voy a la acción desde el vamos y lo planteo en ese sentido. Otros verbos, bueno, promover tal cosa, favorecer tal otra, brindar, ofrecer, acercar a los estudiantes, iniciarlos en, o iniciar tal cosa, ¿no?
Tener en cuenta que esos propósitos se articulen con las prescripciones del diseño curricular. Eso yo creo que es fundamental, por eso ahí aparece esta idea de revisar estas normativas previstas para los distintos niveles, ¿no? Y enunciarlos con la mayor claridad y precisión posible. Es decir, tal cual, atendiendo a eso, a qué me propongo generar, promover, propiciar, favorecer, etc. Entonces los propósitos van por ahí. Pasamos, Mariano. La otra. ¿Sí? Es la que estábamos pasando recién. Pensé que tiene que ver con lo que veníamos diciendo. ¿Me freno acá o avanzo a la próxima, Gustavo? No, pasá a la otra para que lo diferenciemos de los objetivos. Respecto a los objetivos, para, como decía recién, diferenciarlos, hay que plantearlos como, de alguna manera, un fin, pero que se va a apoyar, le da apoyo al propósito, a esas intenciones. ¿Sí? Tiene que ver con lo que los alumnos van a ser capaces de hacer, en relación a lo que esperamos que alcancen. Tiene que ver con, la idea es expresar con ellos ciertas adquisiciones por parte de los alumnos, ciertas, como dice Malbrán, realizaciones observables, que justamente nos van a servir después como criterios para evaluar. Tienen que ver con expresiones como, por ejemplo, los alumnos sabrán que, los alumnos serán capaces. Fíjense que ya se centran en los alumnos y no en nuestras intencionalidades como docentes, ¿no? Para la redacción de los objetivos, bueno, podemos utilizar distintas formas. Uno lo podría pensar, por ejemplo, el verbo en infinitivo, que el alumno sea capaz, que los estudiantes sean capaces de elaborar tal cosa, comprender tal otra, explicar tal otra, relacionar, describir, representar. Fíjense acá cómo empiezan a aparecer también de alguna manera algo que estuvimos trabajando en otra clase que tiene que ver con el lenguaje del pensamiento, cuando abordamos esta idea de Perkin. Empiezan a aparecer ciertas cuestiones, ni hablar, relacionadas con las habilidades musicales, que estuvimos abordando desde Davison y Cliff. Entonces, empiezan a explicitarse cuestiones que tienen que ver con criterios que se pueden evaluar. Acá la evaluación tiene mucha incidencia, obviamente, o tendrán gran peso, mejor dicho, los objetivos para después considerarlo como criterio para la evaluación. También lo podemos explicitar como una forma verbal del subjuntivo en tercera persona. Entonces podríamos decir que los alumnos, en lugar de comprender, elaborar, explicar, decir utilicen, identifiquen, reconozcan, realicen, produzcan, comprendan, qué sé yo, elaboren tal cosa, ¿no? Por ejemplo, podríamos decir un objetivo de una clase, que los niños puedan encontrar en sus casas objetos o elementos para utilizarlo como fuente sonora. ¿Sí? Digo, pensando en esto de que ustedes tienen que incorporar los escape room a una propuesta de clase. Vamos a la siguiente, Mariano. No sé si hay alguna duda con respecto a los dos primeros, propósito y objetivos. ¿Sí? Queda acá plasmado en las placas. Tienen algunos materiales que pueden orientarlos más en este sentido, pero fíjense cómo son como dos miradas que tienen relación, pero de distintas perspectivas. Intencionalidad del docente por un lado, y por otro lado lo que decíamos recién, ¿no? Profe, permiso. Sería entonces que los propósitos están vistos como qué quiero enseñar, lograr yo con mi enseñanza como docente, y los objetivos es que quiero que ahí está. pueda. Ahí está. Visto desde el punto de vista mío como docente, visto desde el punto de vista del niño. Exactamente. Y que a la vez te permiten a vos como docente, entonces fíjense por eso cómo uno va saltando de perspectiva de docente y alumno, mirada docente, digo, y mirada de los niños, y también en relación a la evaluación, como decía recién, porque de acuerdo a una intencionalidad mía, yo voy a pretender que suceda tal cosa, y eso que sucede va a ser una evidencia
que puedo considerar una evidencia de comprensión y una evidencia que puedo considerar como un criterio de evaluación, que es lo que vamos a ver la semana que viene, en respecto cuando abordemos la evaluación. Bien, veo que quedó, que lo planteaste y lo tenías claro como lo planteaste. Bien, respecto a los contenidos. Los contenidos, bueno, sabemos que los diseños curriculares nacionales, provinciales, tienen obviamente sus recortes de contenidos, lo decíamos recién. La idea es que uno tiene cierta autonomía para seleccionarlos, organizarlos, libertad. Eso yo creo que es algo muy lindo de la docencia, si te lo permiten, ¿no? Esto de decir, bueno, voy a priorizar tales contenidos para tal año este año. Voy a priorizar, como les decía el otro día, y lo hacemos nosotros en Didáctica, y yo se lo comenté, por eso estamos haciendo un escape room, y Didáctica 2 están haciendo otra cosa, y la 3 otra. Voy a priorizar en un producto cultural como marco desde el cual oriento mi planificación. Y el día de mañana decir, voy a armar una serie de animación con los niños de 4º grado. Yo sé que una serie de animación como un producto cultural requiere de una cámara, requiere de planos, de enseñarle un montón de cosas a los niños que no tienen que ver con la música, pero que en esas actividades, en esos procedimientos que ellos vayan poniendo en juego, se van a ir tramando lo musical desde otra perspectiva. Me parece que es una buena apuesta, y por supuesto que ahí no me tendré que atar tanto a los diseños curriculares, tanto digo como a lo mejor se los planteaba en algún momento. Hoy los NAP yo creo que vienen a resolver algo, o los NIC, los núcleos interdisciplinarios de contenido, también ténganlo en cuenta, esto está todo cargado en la carpeta que les pasé con los diseños, que de paso lo repetí algunos en bibliografía. Tienen una mirada mucho más abierta, por suerte, porque yo lo digo, quienes venimos de la formación docente cuando acontecía la Ley Federal de Educación, todo era muy estanco, todo era muy estructurado. Todo era casi una receta, era un método muy estanco de decir, vos tenés que dar esto, 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 si no, la cosa no funciona. Y hoy en día, por el desarrollo de muchísimas, y sobre todo la apertura hacia procesos de innovación pedagógica, tienen que ver, uno cuenta con estas libertades, digo. Entonces, pensando en esto de que nos plantea Davini, que ayer justamente lo abordaba Pablo en la presentación de su libro, que la enseñanza siempre es un proceso de transmisión de contenido, valen la pena aquellos contenidos que nos hacen mejores, dice Dussel, en esta obra de Davini, que evitan limitarnos, digo, a secuenciar conceptos para dar lugar a los lenguajes, a los procedimientos, a las prácticas culturales, miren lo que decía recién, a los valores. ¿Sí? Pensar en esos términos, los contenidos, nos da otra perspectiva de trabajo, otra perspectiva de acción, ¿no? Y por supuesto que aparece una mirada mucho más amplia, más disruptiva, más cercana a las lógicas que tiene el arte. Entonces, me parece que me estoy acordando de María Caso y este libro que alguna vez les comenté, Art Thinking, ¿no? Esto de pensar como artista, enseñar como artista, considerar el aprendizaje como los artistas, esta mirada muy disruptiva, esta mirada que no se concentra en los límites, sino en los bordes de las disciplinas, y que rompe esos límites. Y a veces, bueno, los contenidos, ni hablar que van a tener que partir, esto está bueno, considerarlos en relación a cómo se inician, qué los dispara. Bueno, una pregunta generadora, o un tópico generativo, como hemos visto desde la enseñanza para la comprensión, cierta problemática, condiciona de otra manera los contenidos, y ni hablar a las acciones y a los procedimientos, como procedimientos que se van a poner en juego. La enseñanza basada en casos, la enseñanza basada en proyectos, la enseñanza basada en preguntas, el ABP, ¿sí? Aprendizaje basado en preguntas, en problemas, en proyectos, la enseñanza por casos también, o acontecimientos, es algo que la verdad que atrapa mucho a los chicos. De alguna manera los escape room tienen ese componente que nosotros estamos hablando ahora de un caso, un acontecimiento. Estuvimos charlando con cada grupo esto de cómo hacerlo cómo esos componentes la hacen inmersiva a la experiencia. Pasamos, Mariano, y nos vamos a las actividades. Entonces, venimos de propósito, bueno, de una fundamentación, pasamos a los propósitos, a los objetivos,
nos vamos al diseño curricular y pensamos en términos de contenido, de una manera no cerrada, y después aparecen las actividades. Y en las actividades, como decíamos hoy, entran en juego esto de las actividades del enseñante, del docente, de la docente y del aprendiz, ¿no? Y está bueno pensarlas como un doble movimiento entre continuidad, pues de algún lado porque son un hilo conductor, como lo plantea la enseñanza para la comprensión, que son imprescindibles, es un hilo conductor imprescindible para que no nos quedemos en un salpicón de actividades, es lo que pasó en muchos momentos de la pandemia. Bueno, es un salpicón, mi propuesta es un salpicón de actividades, bueno, pero ¿qué sentido tienen? ¿Cuáles son mis intencionalidades? ¿Qué objetivos persiguen? ¿Cómo voy a ver la evaluación? ¿A dónde llego? Y también en este doble movimiento, además de la continuidad, para que aparezca la diversidad. ¿Sí? Eso lo que profundiza, lo que cambia, lo que se complejiza, que sean diversas las actividades, hace que los chicos se motiven de otra manera. Y sabemos que ahí entran en juego las habilidades musicales en otro sentido. Si yo digo sala de las escuchas, supongamos que un día me quiero plantear una clase de las escuchas. Bueno, ¿qué diversidad de actividades aparece respecto a profundizar, a cambiar, a complejizar la escucha? Y aparece lo que hablábamos el otro día de Malbrán, fíjense, ¿no? Los distintos grados de discriminación auditiva. Aparece esta idea de decir, bueno, solamente escucho, pero con una guía. Escucho con una guía que además de responder me permite graficar. Escucho con una guía que además de responder me permite graficar y después me permite sonorizar porque se me plantea una actividad de ejecución. ¿Sí? Esos niveles de complejidad que se van dando en relación a una actividad que a la vez incluyen distintas actividades, son lo que le dan riqueza a una propuesta. Creo que, fíjense cómo en términos, tener estas ideas en términos amplios, como un abanico de posibilidades amplias, no estancas, y dinámicas, amplio y dinámico, nos da una perspectiva mucho mejor, ¿no? Un autor que se llama Morales, en un libro de 2008 que se llama La enseñanza para la comprensión y los conceptos estructurantes, eso está en la bibliografía, lo cita a Benjamin Bloom. Bloom, que es del año 75, y que es el famoso Bloom de la taxonomía de Bloom, búsquenlo por ese lado, y ya se los dije, busquen una versión de la taxonomía que se llama Taxonomía de Bloom revisada para la era digital, creo que era así, googleenlo, lo van a encontrar. Está interesante ver cómo él plantea 3 niveles de comprensión. Él dice que aparece la traducción, que es expresar un texto en otras palabras, o pasarlo de un símbolo a otro. La interpretación, cuando los chicos, o las chicas, van más allá del reconocimiento de las partes separadas y pueden describir y descubrir de alguna manera ciertas anticipaciones, interacciones que se dan, más que anticipaciones, interacciones que se dan en las partes y relacionarla con hechos concretos, reales. ¿Sí? Ahí justamente hay un grado de comprensión mucho mayor. Y él también habla de la extrapolación, cuando los estudiantes realizan inferencias y proponen conclusiones o posibles consecuencias respecto a la temática trabajada. Eso ni hablar que entra en juego cuando uno trabaja por proyectos, lo van a ver mucho con las unidades didácticas el año que viene, cuando uno tiene un objetivo a mayor plazo que una clase, donde considera un proceso que va a ir pasando por distintas etapas, pero donde las inferencias se hacen claras. ¿Sí? El inferir es una actividad cognitiva que no siempre se considera, que a veces no se puede, no sé hasta qué punto puede dilucidarse en términos claros en una clase, pero que es muy importante ni hablar. Pasamos, Mariano, y nos vamos de las actividades a los recursos. Bueno, hoy lo estábamos hablando, ¿no? ¿Con qué vamos a enseñar? Vamos a enseñar con músicas, con gráficos, con materiales impresos, con audiovisuales, con materiales mixtos, con materiales que plantean más lo paratextual además de lo textual, y me refiero, por ejemplo, a presentar, en este momento los chicos de práctica están diseñando papeles, actividades que llegan en papel. Entonces, ¿qué tiene que haber en un papel? El otro día lo charlábamos con los chicos de práctica.
¿Qué elementos textuales y paratextuales? ¿Cuánto va a aportar para un niño? ¿Qué diferencia hay entre que yo le envíe la secuencia que iba a dar en clase, escrita en un papel, para alguien que no tiene conectividad, o que yo considere una lógica narrativa en la cual hay elementos que aportan paratextuales, ¿no? Hay imágenes, hay gráficos, hay iconos, ¿sí? Hay ese tipo de cosas que aportan otra lógica en cuanto a la consigna, en cuanto a las actividades que plantean. Y ni hablar si nos vamos a las tecnologías digitales, entonces aparece lo multimedial, lo intermedial, como hemos visto, alguna búsqueda o experiencia que tenga que ver con lo transmedial, y decir, por ejemplo, bueno, empiezo trabajándolo desde tal medio, pero como tengo herramientas a disposición y los chicos tienen conectividad, me puedo ir hacia otros lenguajes y hacia otras formas narrativas, y aparece esta idea de narrativa transmedia. Yo creo que eso es algo que llegó para quedarse, y fíjense si no en nuestras propias prácticas con los dispositivos, que de paso son prácticas que van haciendo los chicos cuando son cada vez más chicos. Entonces, sería algo así como cuando, que yo la verdad que lo recuerdo, ya tengo mis años, pero lo recuerdo cuando nos llevaban a la biblioteca en la escuela primaria, en la escuela normal en San Francisco, y nos decían, hoy vamos al gabinete, se llamaba así, hoy nos vamos a ir al gabinete. El gabinete era un lugar donde había libros, por eso dije biblioteca, pero también había lo que antes se consideraba en las escuelas, que por suerte se sacó, animales embalsamados. Estaba lleno el gabinete de animales embalsamados. Era como que íbamos a un nuevo mundo ahí muy extraño, a hacer una cosa distinta, que era ver un video. Y fue toda esa época en los 80s, cuando el video venía a cambiarlo todo en educación. Y en realidad, hoy lo vemos así, pero en realidad era otra cosa lo que cambiaba, lo que podía llegar a cambiar la educación. Como digo siempre, el caballo es la pedagogía, es la didáctica. Acá tu tocaya de ciudad dice que lo ha visto en San Francisco. ¿Ah, sí? Bueno. Perdón, y el carro es la tecnología. Perdón, al revés, lo dije al revés la frase. Lo dije al revés. ¿Sí? Lo que nosotros queremos, no sé si lo dije bien. ¿Sí? Si pongo la tecnología en el caballo, no. Más vale pongamos la didáctica, la pedagogía. Sí, seguramente. Y de paso, a mi querida compañera de San Francisco, después me crucé a la escuela de enfrente, a la escuela a la que allá se conoce como escuela del trabajo. Me crucé de vereda entre primaria y secundaria. Sí, yo me acuerdo de los animales. Yo también fui a la normal, del jardín toda la vida. Normal. Y me acuerdo de los animales. Desde el jardín hasta el séptimo grado. Sí, sí, y bueno, estuvieron mucho ahí, no sé si todavía, esperemos que no, ya sabemos dónde está. No, ya ahora no sé. Ahora, entonces, el tema de los recursos, cómo maximizan la motivación, la inmersión, lo hemos charlado con ustedes cuando hacían el escape room, pero ni hablar que hay que tenerlo en cuenta para las prácticas. ¿De qué manera promueven la ejercitación? ¿De qué manera sensibilizan? Fíjense la cantidad de finalidades que pueden tener los recursos. ¿De qué manera sensibilizan, presentan determinado contenido? Piensen sus escape room en este contexto, ¿sí? Que estamos en este momento hablando. ¿De qué manera plantean el dominio de ciertos contenidos, de ciertas actividades? Promueven formas de evaluación, hasta podríamos pensar los recursos en ese sentido. Dentro de la planificación se plantean en términos estratégicos, ¿sí? Entonces, los marcos estratégicos nuestros, uno de los marcos estratégicos que responden a los marcos metodológicos después del docente, es cómo concebir los recursos. ¿Sí? Si los concibo con una herramienta que de alguna manera tiene una capacidad, plantea capacidades operativas, productivas, habilidades, qué destrezas promueven determinados recursos. Yo creo que hoy estamos ante un contexto temporal y tecnológico fabuloso respecto a los recursos. Yo sé que hay brechas, yo siempre lo aclaro, no desconozco las brechas, no desconozco que casi 3 de cada 4 chicos no tienen para comer, no desconozco que muchísimas familias no tienen conectividad. Lo que sí digo es que hay un mundo cambiante que tenemos que empezar a, bueno,
se dice hace mucho y se ven a veces más logros, a veces menos, pero tenemos que empezar a plantear en términos de desarrollo. Cuando hablamos de innovación educativa, de desarrollo, de apostar por la educación, tiene que ver con todo esto. Y bueno, así como se apostó en su momento en otros contextos históricos por grandes edificios escolares, que son tecnología, por grandes pizarrones, por grandes aulas, salones, con ciertas comodidades. Es una de las perspectivas desde las cuales la tecnología en términos educativos, la tecnología educativa puede concebirse y aporta, pero no el único. ¿Sí? Sabemos que hay muchísimas otras miradas, pero justamente en esta parte de recursos, en este componente de la planificación es donde quiero que revisen su escape room desde esa mirada. Cuando yo lo incorporo en relación a todo lo que venimos viendo, ¿sí? A propósitos, a objetivos, a contenidos, a actividades, bueno, aparece el recurso, ¿sí? A la fundamentación que yo planteé. Y por último el tiempo, que como verán que en la placa, pasamos Mariano, no hay palabras, porque el tiempo te deja, las iba a agregar y después dije no, porque yo creo que con el tiempo podemos hablar mucho del tiempo. Es una referencia para la clase, pero sabemos que es eso, una referencia. En la acción los tiempos son muy diversos. Los griegos hablaban del cronos y del kairos, ¿sí? Como esos tiempos más, el tiempo medible, el dios que tenía que ver con el dios Cronos. Yo no sé mucho de mitología griega, pero tiene que ver con este tiempo del reloj, y el tiempo que se escapa de los relojes, el tiempo que se vive como otros tiempos, el tiempo que se transforma en algo maleable, el tiempo en el cual yo estoy plenamente inmerso en una actividad multisensorial que me hace olvidar de todo. Sabemos que existen esos tiempos, entonces hay un tiempo, el tiempo de la clase de la cuarentena, el tiempo de la clase virtual. ¿Cómo se mide el tiempo de la clase virtual? Cuando yo lo escribo y le llega esa propuesta a un niño que está en la casa, con el hermanito que llora, la mamá que está cocinando, y no sé, alguna otra situación, y el perro que está ladrando. Y tiene que hacerlo, le llegaron 6 actividades cuando antes a lo mejor, en una mañana, en una mañana la tenía la seño de matemática y venía el profe de música. ¿Cómo es el tiempo de percepción en casa? Traigo la pandemia porque realmente nos puso en jaque a todos los docentes. Y imagínense ustedes, para los que no enseñan en este momento, si estuvieran enseñando en este momento, la cantidad de revisiones que conllevaría este tiempo. El otro día Mariano, me reía solo Mariano, porque Mariano empezó sus clases, se recibió el año pasado, y empezó sus clases en secundaria, y se vino y me contaba que estaba planificando y demás, y se vino este momento de la virtualidad, y me dice, epa, me cambiaron los tantos. ¿Sí? No sé, Mariano, si quería aportar algo ahí, pero realmente te saca de foco, te saca de eje. Y lo que pasa es que nos amagaron porque tuvimos las 2 primeros meses de clases presenciales, cuando uno creía que todo estaba muy normal, de repente, pum, adentro de nuevo. Entonces todo lo que uno por ahí venía planificando, un poco lo que es la planificación de lo que decía Gustavo, cada escuela tiene sus maneras, cada escuela tiene sus cosas. A mí en la escuela donde estoy dando clases, me dieron la planificación de la profesora el año pasado, me dijeron, haz lo que quieras, básicamente. Entonces yo a partir de esa planificación y de un poco de los NAPs y un poco de todo, voy viendo qué me parece que es interesante dar relacionado a lo que hacía la otra profesora y qué no. Pero aparte de todo eso, tener que replanificar todo para lo virtual es otro tiempo más que uno tarda, que por ahí podría justamente utilizarlo para buscar más recursos, para buscar más maneras, tiene que llevarlo todo a lo virtual. Eso desde la afuera, te está diciendo encima Mariano, en secundario. que desde la afuera se ve como que estos vagos de los docentes que están en la casa y se la pasan al frente de una pantalla y nosotros tenemos que darle clase a nuestros hijos. Yo lo estoy diciendo, chicos, porque seguramente lo han escuchado o lo han leído en redes sociales. Eso cuando se vive en términos internos no tienen ni idea lo que es. Como les está pasando a ustedes como estudiantes también desde la virtualidad seguramente. Porque hay otras instancias que hacen falta y no están. Entonces generan cierta tensión, estrés,
porque suceden en la casa, como pasa siempre, situaciones cotidianas que te sacan de eje, porque vos estás en este momento con tal cosa, y bueno, y sucedió algo en casa, porque estoy en casa, y es lógico que suceda. Entonces, empiezan a aparecer estas cosas que trastocan los tiempos. También está bueno pensar en los contenidos y los tiempos. ¿Todos los contenidos requieren los mismos tiempos? Sabemos que no. Gustavo, Sí. para los docentes que se están por jubilar, por ejemplo, mi mamá, la pasaron peor, porque entender lo que era el Classroom, por ejemplo, y tener que subir cosas fue tremendo. Yo en este momento, Sofía, podría sacar el celular y hacerte escuchar compañeras que se están por jubilar en 3 meses, audios, que vos decís, qué terrible, porque esa es la palabra. Y en ese contexto tenemos funcionarios de nuestro Ministerio de Educación, y perdónenme que lo planteé porque sucedió. Después cada uno tiene su idea política, yo no hablo de política partidaria en el aula, ni tampoco me gusta que en las clases se genere eso. Pero la semana pasada hubo una noticia que decía que los docentes podemos llegar a trabajar los sábados y los feriados. Es Esos una son locura, ya no tienen... simbólicos que no hay que dejar pasar. Así vengan en momentos en los que a lo mejor algunos gremios cierran la boca. ¿Sí? Son cosas que uno no puede permitir porque tienen que ver con sus derechos, y son derechos adquiridos. Cada uno tendrá después una visión, y más en un país tan cambiante y tan tensionante en muchos aspectos respecto a todo eso. Yo les puedo asegurar, Ruth Leonard, la docente que estaba en esta cátedra, que tuvimos el placer de tener muchos de nosotros, cuando terminó el año pasado me dijo, nunca en mi vida trabajé tan estresada como este año. No quiero saber más nada. Y no quiere decir que se retiró del instituto, pues ella continúa de otra función, pero voy a esto. Realmente, una cosa es pensar para los tiempos cambiantes con cierta anticipación, ciertas instancias para decir, bueno, me voy preparando, y a prepararse para eso. Y otra cosa es que caiga de golpe algo y que te trastoque todo, lo que dice Sofía. Tengo que empezar a incorporar un montón de herramientas nuevas, miradas, marcos metodológicos. Me doy cuenta que algunas cosas que hacían eran recontraconductistas, a lo mejor. Sí, y estamos disponibles 24/7, sobre todo Juliana, desde que empezó a considerarse el WhatsApp como un medio de comunicación que es re potente, re útil. Yo no discuto eso. Ahora, hay ciertas lógicas que se ven trastocadas. No te pueden, yo recibí el 24, se los cuento porque tengo el mensaje hasta guardado, el 24 de diciembre a las 8 de la noche, a 4 horas de brindar para Nochebuena, para el comienzo de Navidad, a 4, en plena Nochebuena, comiendo la picada antes de la Navidad, recibí un mensaje de una mamá de un estudiante de secundaria que me decía, profe, le entrego uno de los trabajos, se lo juro por mis hijos. Entonces, recibí sábados, recibo los domingos, recibí uno anoche a la 1:30 de la mañana, que lo tengo ahí pendiente de verlo. Recibí trabajo todo el tiempo. ¿Sí? No quiero con esto victimizarme, pues sabemos que es una instancia que estamos pasando muchos docentes y que para ustedes también fue muy compleja. Souto habla del tiempo programático. Yo sé que estoy pasado de tiempo. Hablando de tiempo, ya estoy terminando. Les cuento que nos queda una sola placa. Y dejamos algo para la tarde rápido se los aseguro. El tiempo, Souto habla del tiempo programático, que es el tiempo de desarrollo de los programas, ¿no? De las secuencias didácticas, de los contenidos. Entonces, entenderlo como un tiempo programático, ni hablar es entenderlo en esta complejidad que estábamos hablando. Y la última placa, Mariano, las otras placas también están pendientes, quedan pendientes van a estar en el aula y las pueden ver, son capturas de pantalla de planes de clase. Para que ustedes vean distinta variedad de planes de clase y decidan entre lo que a ustedes más les place, les sirve, les conviene, bueno, les representa algo más práctico en términos de planificación. Gardner decía que la educación de la mente y el conocimiento habla en su libro, mejor dicho, la educación de la mente y el conocimiento de la disciplina. Habla de 3 estrategias para motivar la comprensión. La interacción estudiante-docente,
por medio de distintas experiencias prácticas, ahí aparecen las actividades. Presentar situaciones de su vida cotidiana, ahí aparece alguna mirada de los recursos con el objetivo de que logren comprobar o refutar sus conocimientos ellos mismos. Ahí aparece lo que vimos hoy de casos, de proyectos, y los marcos de referencia que facilita para la comprensión por parte de los estudiantes. Crear espacios donde realmente se constituyan como marcos de referencia que faciliten la comprensión, donde los estudiantes puedan aplicar su conocimiento. Entonces, dentro de los recursos, volviendo a esta idea de los recursos que planteábamos hoy, puedo generar recursos abiertos porque tienen que seguir desarrollándose a partir de lo que se aborda en clase, y ahí aparecen las propuestas híbridas de enseñanza. En clase, ¿qué hago en casa? Para mí, esto es lo que se viene. Para mí, para muchos docentes, el futuro de la educación es híbrido, pero en este sentido, no es que en la virtualidad el docente se lava las manos y en la presencialidad da clase. Sabemos que no es así, este contexto nos lo hizo notar. Bien. Dudas, comentarios, preguntas. Espero haber sido lo más claro posible. Como digo siempre, hay mucho por abordar, por leer, ya está planteada, por eso les avisé hace unos días la bibliografía, sé que están en ese proceso, algunos descargándola, otros leyéndola más, menos. No quiero ponerme firme yo en una única teoría respecto a la planificación. Habrán visto que planteo un abanico, esa es la idea. Sí, decirles que la enseñanza para la comprensión plantea es una teoría que plantea un tipo de planificación objetiva, estratégica, que hay componentes. Mariano, les juro que es la última placa. Andate a la placa, a la 32. A ver si es esa. Pasá, esa. Porque fíjense cómo se plantea. Antes que nada, resultados esperados. Empiezo pensando la planificación desde ahí. Y aparecen estas dos palabras, metas abarcadoras y transferencia. Y dentro de miren cómo aparece la comprensión en los resultados esperados, como un primer elemento que involucra el saber hacer y el saber ser, ¿sí? Lo procedimental, lo actitudinal y lo conceptual, que ya lo hemos visto, pero junto con preguntas esenciales. ¿Qué es una pregunta esencial? Preguntas para pensar de Melina Furman. Vean ese video, esa charla TED hoy a la tarde, un ratito, 20 minutos. Preguntas para pensar de Melina Furman. Una charla TED, y de paso les recomiendo Melina Furman, viene de las ciencias naturales, tiene libros muy interesantes para trabajar ciencia con los chicos. Nosotros no venimos del palo de la ciencia, pero bueno, digo para que lo tengan en cuenta. Las preguntas esenciales son las que no se googlean, son las que no tienen una única respuesta, son las que no son preguntas fácticas, son las que no te preguntan, ¿cuándo nació San Martín? Yo solo googleo y punto, no quiere decir que no lo tenga que saber. Son preguntas que requieren, que disparan muchas respuestas. ¿Por qué los seres humanos nos comunicamos? Es una pregunta esencial. ¿Por qué la música nos emociona? Es una pregunta esencial. Y podríamos plantear un montón, ¿sí? Ahora después aparecen otro tipo de preguntas que son las de unidad, las que te describen un marco, un recorte. Esto va a venir por el lado del ritmo. ¿Por qué la música nos emociona? ¿Por qué la música nos hace mover cuando es muy rítmica? No sé, lo primero que se me ocurre en este momento. Es una pregunta de unidad, que a la vez tiene particularidad esencial. Ahora, ¿qué es el ritmo? Sabemos que es una pregunta fáctica. Aunque un concepto tan amplio y abstracto, si se quiere, como el ritmo, no podría ser tan fáctico como decir cuándo nació San Martín, pero en el sentido de decir, se puede construir un concepto de ritmo a partir de la experiencia. Pasá a la otra, Mariano. Esta sería la primera placa de la planificación para la comprensión. Miren lo que viene después. Evidencias de la evaluación. ¿Qué criterios voy a considerar? Lo vamos a ver la semana que viene. ¿Y qué evidencias de evaluación? ¿Y qué indicadores? ¿Sí? Primero la comprensión, después la evaluación, la comprensión como la explicaba recién, y anda la última. Recién ahí aparece el plan de enseñanza. Clase 1, inicio. Le presento a los chicos tal historia. Actividades, desarrollo.
¿Qué hago yo? ¿Qué hacen los chicos? ¿Qué hago yo? ¿Qué hacen los chicos? Libro de Ruth, lo tienen en la bibliografía, búsquenlo y préstenle atención a cómo escribe la secuencia didáctica, el plan de enseñanza. Cómo lo redacta para el docente y qué redacta para los estudiantes, en relación a lo que vimos hoy. Si empiezan con verbos, si no empieza con verbos, si en tercera persona, si en primera persona. Y el cierre. ¿Sí? Los 3 momentos de una clase que no todas las clases lo tienen. Hoy leía, entre tantos materiales que repasaba, el de Aliud, artesano de la enseñanza, ella plantea lo de que no todo, si uno observa, la mayoría de las clases que uno observa, no se ven en términos claros estos 3 momentos, el inicio, el desarrollo y el cierre. Bueno, cortamos acá, tienen las placas, las anteriores les van a servir para ver cómo esto tiene otra mirada. Estas últimas 3 que mostré, desde la enseñanza para la comprensión, tiene otra mirada del plan de clase. Tiene otra mirada. Les puedo asegurar que es una mirada que coloca antes que nada, como veíamos recién, la comprensión, las evidencias de comprensión, las preguntas que se van a hacer. Vean el video de Melina Fur. Bueno. ¿Se entendió? ¿No se entendió? ¿Algún comentario? ¿Algo que quieran decir? No digan no entendí nada, por favor. No, pero creo que hay mucho por considerar ahora que tienen que incluir su escape room. El escape room es un componente más ahora, fíjense cuando ustedes van a plantear la clase. Es un componente más, que en algún sentido tiene un fuerte peso pedagógico, y hasta podríamos decir didáctico en términos metodológicos, pero que hay otras cosas que tienen que aparecer para darle luz a esa clase, que es todo lo que vimos hoy. ¿Sí? Son caminos que cada uno va a ir transitando en el proceso de planificación, pero les aseguro que hay ciertas cuestiones que no pueden faltar. Que una buena propuesta no falla si uno atiende a ciertos elementos que hoy estuvimos viendo. Y que hay, por supuesto, elementos más importantes, hay otros que no, pero todos son válidos en esta compleja red trama que hoy vimos, que son, después les paso al artista, no sé si estaba por ahí el artista de estas obras, es israelí, Hassan de apellido, bueno, hoy después hágame acordar y se lo paso. Sí, estaba en la primera placa, Rania Hassan, son obras de 2009. Nos vemos a la tarde con los grupos que tengo consulta, que están ahí en la agenda. Y bueno, con el resto a las 7:30. A ver, bueno, ahora se me amplió acá el navegador, no puedo ver los grupos, pero bueno, sé que me quedan 2 consultas hoy para los grupos.